El Papa Francisco habla con mucha libertad, no teme que algunas de sus expresiones puedan ser percibidas como imprecisas o confundir a alguna gente, porque él lo que está buscando, como lo he explicado en otras ocasiones, es que la Iglesia tome una actitud, y nosotros los católicos, tú y yo, hermanitos, tomemos una actitud más audaz en la predicación del Evangelio, que no tenga tanto miedo y tanto temor. Dicho esto, el Papa, a diferencia de lo que muchos piensan, no ha tomado una postura blandengue o liberal frente a los grandes temas morales. Simplemente está diciendo que al interior de la Iglesia, para todos los hermanos cristianos que buscan la misericordia de Dios, porque la Iglesia es la expresión de la misericordia de Dios, no de la ley, sino de su misericordia. Y para todos aquellos que todavía no han escuchado la palabra de Dios, lo que tienen que ver no son las normas, sino la belleza de la Iglesia como sacramento de salvación de Jesucristo. La belleza de la Iglesia que brilla con la luz de Cristo. En consecuencia, el Papa está pidiendo que tengamos una aproximación de esta naturaleza. Y sigue hablando con mucha libertad, de una manera dialógica, es decir, en forma de diálogo. Y la última de estos episodios que hemos conocido, y que veo que en la prensa ha pasado desapercibido, y que no debería pasar desapercibido para los católicos, para nada, es la conversación que recientemente la Civiltà Católica, importante revista mensual jesuita, ha reproducido de la conversación que tuvo el Papa con los superiores religiosos del mundo, de las órdenes religiosas, ¿no? Esta conversación fue una conversación bellísima, está recogida en un documento de 15 páginas que Así Prensa ha proporcionado. Es de suma importancia este documento para entender la riqueza y la profundidad del Papa y la precisión que tiene para hablar sobre todo de la gracia y del papel de la santidad, de la conversión y de las grandes ideas fundamentales del cristianismo. El Papa no está aguando la doctrina cristiana. En este encuentro habla clarísimamente de la tentación, del pecado, del infierno, del mal, de la persecución de Satanás contra los consagrados, contra todos sus hijos, contra todos los que se dedican a él. La prudencia que deben tener los superiores en escoger quiénes son aquellos religiosos que van a ir a las periferias de la cultura. Porque no puede ser cualquiera, no basta con que tengan entusiasmo, tienen que tener habilidades humanas y santidad de vida. Es decir, cosas que el Papa dice que yo recomiendo leer a todos los hermanos para que vean la complejidad del mensaje del Papa. Digo esto porque un par de hermanos, a través de Así Prensa, me han transmitido algunas inquietudes sobre lo que el Papa en otra reciente entrevista, en este caso lo que concedió al periódico La Stampa, no estamos hablando del antiguo de la República, estamos hablando del periódico La Stampa, ¿no? En este periódico que le hizo preguntas mucho más amigables, hechas desde el punto de vista de un periodista católico, le preguntan precisamente porque en Estados Unidos hubo algunos que lo acusaron al Papa de comunista por pedir el control del capitalismo salvaje. Ni siquiera el Papa dijo del capitalismo como tal, dijo del capitalismo salvaje. Entonces el Papa dice, mira, tiene una expresión que dijo, no soy comunista, conozco a muchos comunistas buenos, pero no estoy de acuerdo con ellos. Y yo no soy comunista. Es lógico que un papa jamás va a ser comunista, un creyente jamás va a ser comunista. Pero no entiendo por qué esto ha inquietado a algunos hermanos que dicen, Alejandro, ¿cómo puede haber dicho el Papa que era comunista y es como decir que era nazi pero que era una persona buena? Hermanos, habían nazis que eran personas buenas. Hoy en día nazi es una palabra horrible. Pero una cantidad enorme de alemanes eligieron democráticamente a Hitler y creyeron en su retórica, que era una retórica totalmente nazi. Pero obviamente, y yo conozco personas que son comunistas que son buenas. Entonces, ¿de dónde está con todas las condenas que el Papa ha hecho al comunismo? Los papas han hecho condenas al comunismo, por supuesto. Yo me he cansado reproduciéndolas durante los más de 10 años de mi vida quemados en la lucha contra la teología de la liberación marxista. O sea, me he cansado de citarlas, me los conozco de memoria. Pero eran condenas al comunismo, no a las personas comunistas. Entonces, ¿cómo se puede escandalizar un cristiano de que el Papa reconozca que hay personas comunistas? Hermano, yo conozco personas que están a favor del aborto, que son buenas. Porque una ideología, por más horrenda que sea,
no califica a toda la persona. La mayoría de las personas abortistas que conozco no son buenas personas. Lamentablemente no es. Pero sí conozco personas que piensan distinto que yo, que piensan doctrinas que son condenadas por la iglesia, pero que son buenas personas. ¿Qué nos puede llevar a calificar a una persona? Yo combato, ¿a alguien le cabe duda que yo combato contra los abortistas y contra el aborto? ¿A alguien le cabe duda de que yo combato contra el comunismo? ¿Que yo combato contra los ateos? ¿A alguien le cabe duda que me sigue en las redes sociales, en Twitter o en Facebook? Las broncas que me como. ¿A alguien le cabe duda que yo tengo algún reparo o alguna simpatía por cualquiera que discrepa de las doctrinas y de las enseñanzas fundamentales de la iglesia? Cero. Pero escandalizarse porque el Papa dice: conozco comunistas buenos. Los conoce, pues, hijo. Tú de repente no los conoces. Yo conozco comunistas buenos, conozco abortistas buenos, y tengo la certeza de que habían nazis buenos. Pero escandalizarse y decir: ¿cómo puede decir esto? Yo cada vez me molesta más la visión light que tiene el Papa sobre la moral. ¿Quién dice que tiene una visión light? Si tú eres católico y crees que el Papa tiene una visión light, eres un católico pésimamente mal informado, vergonzosamente informado. Te has comido el cuento de la prensa liberal y te llamas buen católico y juzgas al Papa como buen católico, supuestamente. No, hermanitos. Es muy claro. El Papa tiene una aproximación desafiante, nos saca de nuestros ámbitos de comodidad, nos mueve de ahí, nos saca de nuestro ámbito de confort. Y el católico que se creía buen católico porque se golpeaba el pecho y porque defendía las doctrinas de las antiguas encíclicas, también está siendo cuestionado y desafiado a que salga de su zona de confort y comience a evangelizar. Y comience a ir donde hay personas que son comunistas y debatir con ellas, pero también anunciarle con caridad y con testimonio la belleza del evangelio, testimoniando la alegría de la propia vida. Entonces, eso es lo que el Papa Francisco está diciendo, nos está sacando del ámbito del confort. Y los neofariseos de hoy se rasgan las vestiduras como se rasgaron ante Jesucristo. ¿De qué acusaban a Jesucristo? De que no cumplía la ley, de que cambiaba la ley. Entonces, esos son neofariseos. Y hay que tener mucho cuidado, porque he visto varios de ellos entre los latinoamericanos y me preocupa. Hay muchísimos en Estados Unidos, es preocupante. Muchísimos neofariseos en Estados Unidos. Pero dentro de la cultura protestante que ha contaminado incluso a los católicos, que obedecen más a las normas y a las leyes que al espíritu de la iglesia, porque han sido profundamente influidos por el protestantismo más de lo que piensan, es comprensible. Pero en América Latina, de donde viene el Papa, que habla nuestro lenguaje, hay que tener un prejuicio ideológico como el que tienen los payasos llamados lefebristas, ¿no? O hay que estar mal informado. Entonces, infórmate, hermanito. Infórmense, hermanitos. Lean lo que dice el Papa, no lo que los medios dicen del Papa. Lean Así Prensa. Que hay gente que no les cobra nada para que lean Así Prensa gratuitamente, que se mata, que son profesionales de excelente calidad, produciendo el mejor noticiero católico que hay, que además de ser mejor noticiero católico es mejor que el 90% de los medios de comunicación que existen en América Latina, incluyendo los más reputados, y no lo leen. No leer eso y hacerse opinión en base a lo que dicen los enemigos de la iglesia sobre el Papa y llamarse buen católico, esa es una cosa que no te van a pasar el día del juicio, hermanito, ten la certeza. Esa dejadez, descuido, precipitación en juzgar, en prejuiciar, es de una gravedad moral muy peligrosa. No es cosa de menos. Y mi humilde recomendación es que cuando comiences a tener dudas sobre el Papa, sobre un Papa de vida virtuosa y sobre un Papa que además sabemos que ha sido un hombre no solamente intachable, sino doctrinalmente recto, tendrías que comenzar a dirigirte las preguntas a ti, no al Papa.
¿Yo estoy bien de la cabeza? ¿Soy un cristiano auténtico de verdad? ¿Soy un católico? Que significa reconocer que la potestad ha sido dada al príncipe de los apóstoles y a sus sucesores, que es hoy día el Papa Francisco. Esas son las preguntas que tienes que hacerte. Porque yo personalmente no tengo ninguna duda sobre este pontificado. Si las tuviera, las diría. A todos ustedes les consta que cuando he tenido alguna inquietud fundada, la he planteado. Pero acá lo que veo es simplemente ignorancia o escrúpulos o apegos que son los que se oponen a unos vientos nuevos que ha traído el Papa y que son vientos profundos de renovación que huelen a Espíritu Santo por todos lados y cuyos frutos yo puedo ver porque estoy en un ámbito público donde me expongo a muchísima gente de los medios de comunicación o del mundo del arte, de la cinematografía, etcétera, que están muy lejos de la iglesia. Y he visto los frutos de conversión auténticos, no de gente que dice me gusta lo que dice este papa y siguen haciendo las mismas cochinadas morales que hacían. No, de esos hay. Pero conversos, muchos más de lo que ustedes se imaginan y en lugares mucho más importantes de lo que ustedes se imaginan. Pero que son personas que han tenido estos procesos de conversión de una forma personal, privada y que piden la confidencialidad. Esa es la razón por la cual no hago lo que me encantaría, que es hacer propaganda. Estos se han convertido al catolicismo por el Papa Francisco. Me moriría de ganas de hacerlo, para taparle la boca a los neopuritanos y los neofariseos. Pero esa no es la forma del Evangelio, pues. La forma del Evangelio es la forma discreta. Entonces, no tengan miedo. Los que tienen miedo, no tengan miedo. Y yo sé que la gran mayoría están diciendo, Alejandro, no tenemos miedo, nos encanta este papa. Y ya sé, pues. Pero hay este grupito, como los hermanos que me hacen la consulta, y que les deseo lo mejor, que no tengan miedo. Que tengas un buen día.